El ranchero viudo esperaba a su novia por correspondencia, pero llegó una mujer china que no hablaba inglés. La nieve caía en láminas lentas e interminables sobre las colinas de Wyoming, amortiguando todo sonido excepto el gemido de una diligencia distante. Alex Anderson se encontraba de pie junto a su cerca de rieles partidos, con su aliento blanco elevándose hacia la mañana gris. Su abrigo estaba desgastado en los puños, sus guantes remendados y sus ojos, tranquilos, de un azul pálido, observaban el horizonte con la paciencia de un hombre que había aprendido a no tener esperanzas demasiado rápido. En algún lugar más allá de esa tormenta, su novia por correspondencia estaba llegando. O eso decía la carta. Cambió su peso de un lado a otro, y el crujido del hielo bajo sus botas fue el único recordatorio de que todavía estaba arraigado a la tierra. Durante semanas, había fregado las paredes de la cabaña, ventilado las mantas e incluso dejado de lado la porcelana de su difunta esposa, el único juego de vajilla que no estaba agrietado por el tiempo o el descuido. Se había dicho a sí mismo que no estaba tratando de empezar de nuevo, solo de dejar de vivir como un fantasma. Pero el dolor en su pecho lo traicionó. Habían pasado 3 inviernos desde que la fiebre se llevó a su familia. 3 inviernos de silencio tan denso que podía oír el viento suspirar a través de las vigas como una mujer mañanera. La diligencia finalmente dobló la curva, con las ruedas chirriando sobre los surcos helados. El pulso de Alex se aceleró. Se enderezó el sombrero, se sacudió la nieve de los hombros e intentó recordar cómo se sentía saludar a otra alma sin la armadura de la pérdida. El carruaje se detuvo de golpe y el conductor, un hombre medio congelado, con la barba cubierta de hielo, bajó. Anderson. El conductor ladró con voz de caballo por el viento. Alex asintió una vez. El conductor abrió la puerta del carruaje y ayudó a bajar a una mujer envuelta en un manto de lana. Era pequeña, delicada como una caña, su cabello negro estaba recogido cuidadosamente a pesar de la escarcha adherida a él. Su rostro no le resultaba familiar, sus ojos eran oscuros y escrutadores. No era el de la pecosa mujer de Kansas cuya fotografía Alex tenía doblada en el bolsillo de su abrigo. El conductor entregó un paquete, murmuró algo sobre confusiones en la estación y volvió a sentarse en su asiento antes de que Alex pudiera hablar. La diligencia avanzó con un gruñido y desapareció en la nieve. Alex se quedó congelado, mirando fijamente a la mujer que estaba frente a él. Ella levantó la vista, su respiración temblando entre sus labios entreabiertos. Cuando hablaba, su voz era suave, melódica, pero las palabras no eran inglesas. Parpadeó. Señora. Lo intentó de nuevo, en tono suplicante, mientras le extendía la carta que apretaba entre sus manos. Era el mismo sobre que había enviado. Su nombre figuraba en el frente, pero lo escrito en el interior no significaba nada para ella. Sus dedos temblaban. La comprensión lo golpeó como agua fría en la espalda. Ella no era la mujer a quien le había escrito. Ella ni siquiera estaba destinada a venir aquí. Por un momento, solo se miraron el uno al otro mientras el viento aullaba a través de los barrotes de la cerca. Entonces un escalofrío recorrió su cuerpo, tan leve que podría haber pasado desapercibido si él no la hubiera estado mirando. La tormenta se intensificó, arrojando copos afilados entre ellos. Él podría haberla rechazado. Podría haberla enviado a la comisaría que se encontraba al final del camino, pero algo, tal vez la compasión, tal vez el recuerdo, movió su mano antes de que el pensamiento pudiera interferir. Ven, dijo señalando hacia la cabaña. ¿Frío? Ella dudó, sin comprender, hasta que él se acercó y volvió a hacer un gesto. Sus ojos parpadearon, el miedo y el alivio chocaron, y ella lo siguió. En el interior, la cabaña exhalaba calor proveniente del pequeño fuego que había mantenido encendido toda la mañana. Él sacudió la nieve de su abrigo y le hizo un gesto para que se sentara cerca del hogar. Ella obedeció en silencio, todavía agarrando el sobre, con la mirada yendo y viniendo entre las paredes adornadas con fotografías descoloridas y el hombre que ahora parecía tan sorprendido como ella. Alex vertió agua de la tetera en una taza de hojalata y se la entregó.
Ella lo tomó con ambas manos, inclinándose levemente en agradecimiento, aunque él dudaba que ella conociera la palabra. Sus dedos estaban en carne viva y sus uñas agrietadas por el frío y el viaje. Ella bebió un sorbo, cerrando los ojos y emitiendo un leve sonido que bien podría haber sido de gratitud o de tristeza. Observó durante un largo rato y luego habló en voz baja, como si hablara consigo mismo. Tú no eres ella. La mujer miró hacia arriba y sus ojos reflejaron la luz del fuego. Él meneó la cabeza, mitad hacia ella, mitad hacia el cielo. No eres Abigail Turner. Ella inclinó la cabeza al oír el nombre, confundida. Luego metió la mano en su bulto y sacó una pequeña bolsa bordada de la que sacó un trozo de papel doblado, delicado, arrugado una docena de veces. Ella lo desdobló con cuidado y lo colocó sobre la mesa entre ellos. Su nombre estaba escrito allí nuevamente junto con otros dos y unos caracteres chinos en mayúsculas. Trazó las letras con sus dedos ásperos, sin comprender nada más que el silencio entre ellas. Afuera, el viento golpeaba las persianas. El techo crujió bajo el peso de Snow. Dentro estaban sentados dos desconocidos, divididos por el idioma y unidos por las circunstancias. El fuego crepitaba y chisporroteaba, proyectando sombras que se movían como fantasmas sobre las tablas del suelo. Alex se reclinó y se frotó la cara con la mano. Estaba dispuesto a ofrecer refugio a una mujer que había elegido por fotografía y promesa. Ahora el destino le había entregado a alguien cuya historia no podía leer. Y aún así, mientras ella estaba sentada allí con sus pequeñas manos alrededor de la taza humeante, él no pudo animarse a decirle que se fuera. Ella pareció percibir su confusión. En silencio, se levantó y colocó su mano plana sobre su corazón. Luego hizo un gesto hacia él, en un intento de presentación. Milín, dijo lentamente. El nombre permaneció en el aire cálido como una oración. Él asintió una vez. Alex. Sus labios se curvaron levemente, repitiendo. Entonces ella sonrió, no con la boca, sino con los ojos, y algo en su pecho se movió, frágil y desconocido. La luz se atenuó a medida que caía la tarde. Él sirvió el guisado en dos cuencos y colocó uno delante de ella. Hizo una nueva reverencia antes de comer, cuidadosa, contenida, como si cada movimiento fuera una disculpa por existir. Cuando terminó, juntó las manos sobre su regazo y susurró algo que él no entendió, un sonido suave como la nieve cayendo. Más tarde, cuando el fuego estaba bajo, le preparó una cama cerca del hogar y tomó su lugar junto a la ventana. A través del cristal, la nieve flotaba ante la luz de la luna como ceniza. Podía oír su respiración lenta y uniforme, al ritmo del agotamiento y la seguridad. Abrió de nuevo el sobre que ella traía, mirando fijamente las palabras que una vez había escrito, esperando tontamente encontrar calor. Ahora no eran más que fantasmas entre dos desconocidos que no podían hablar entre sí. Un tronco se quebró en el fuego. Alex miró por encima del hombro su figura dormida. Por primera vez en años, la sombra de otra persona se proyectaba sobre el suelo. Debería haberse sentido agobiado. En cambio, se sintió despierto. Afuera, el viento cambió, trayendo el débil sonido de un coyote distante. Se apoyó contra la pared, con los ojos fijos en el destello de la luz del fuego contra su rostro. El pensamiento llegó sin ser invitado, silencioso, pero seguro. Quizás esto no fue ningún error. La ventisca los mantuvo encerrados durante 3 días más. Mañana tras mañana, Alex se despertaba con el sonido del viento royendo las contraventanas y el suave movimiento de Mlin a través de la cabaña como un susurro. Se levantaba antes del amanecer, siempre atendiendo el fuego antes de que se apagara, como si hubiera estado allí cuidando la casa toda su vida. Alex nunca se lo pidió. Él solo observaba en silencio, medio agradecido, medio inquieto, ante la facilidad con la que ella llenaba el silencio que solía pertenecer a los fantasmas. Al cuarto día, la nieve empezó a endurecerse y se formó una costra de vidrio blanco sobre el patio. Se subió el abrigo y salió a cortar leña,
Pero el mundo exterior estaba tan enterrado que parecía como si estuviera esperando a través del cielo mismo. En su interior podía oír el débil ritmo de su barrido, tarareando algo lento y extraño. Hizo una pausa a mitad del movimiento, con el hacha pesada en sus manos y el sonido perforando el frío. Habían pasado años desde que alguien cantaba en esa casa. Cuando regresó, ella estaba arrodillada cerca del hogar, escurriendo un trapo en un recipiente con agua jabonosa. Ella levantó la vista brevemente, sonrió lo suficiente para reconocerlo y volvió a fregar el suelo. El chal que llevaba era raído, con las mangas arremangadas hasta los codos, dejando al descubierto unas muñecas delgadas marcadas por el viaje. Dejó la leña sin saber si debía hablar. En lugar de eso, le sirvió una taza de agua caliente y la puso sobre la mesa. Ella lo miró, luego lo miró a él, sin estar segura de si era para ella. Él asintió una vez. Ella se puso de pie, inclinó ligeramente la cabeza y murmuró algo que podría haber sido, «gracias». Se convirtió en un ritmo en aquellos días. Dos almas orbitando una alrededor de la otra en silencio. Ella remendó las cortinas con hilos que sacó de su propio vestido. Ella frotó el hollín de los cristales de la ventana hasta que la luz regresó a la habitación. Ella reorganizó los platos con tanta pulcritud que Alex se encontró deteniéndose cada vez que tomaba una taza. No estoy seguro de si sentirme agradecido o avergonzado. La cabina empezó a sentirse como algo que respiraba nuevamente. Cuando finalmente la nieve amainó, Alex fue al pueblo a buscar provisiones. La gente del pueblo se detuvo a mirar. La noticia ya se había extendido. La señora Clancy, envuelta en su collar de zorro, lo acorraló cerca de la puerta del comercio. «Tengo entendido que tiene compañía, señor Anderson», dijo con voz melodiosa y cortante. «Es un tipo extraño de novia por correspondencia, ¿no?» Él la miró a los ojos sin pestañear. «Más extraño que la mayoría. Deberías tener cuidado, Alex. La gente habla. El sheriff dice, no se ve bien». Alex pagó su flor y su sal. Luego se quitó el sombrero sin decir otra palabra. Al salir, el murmullo de chismes lo siguió como un mal olor. Cuando regresó a casa, Min lo estaba esperando en la puerta, con una tetera humeante en sus manos. Ella sonrió débilmente, sin saber lo que se había dicho en la ciudad. Por un breve instante, la visión de ella, pequeña, firme, inconsciente, alejó el escozor de la conversación. Descargó la mercancía y la encontró mirando con curiosidad una pastilla de jabón que él había traído. Ella lo tocó como si fuera un frágil tesoro. Luego metió las manos en la palangana y comenzó a lavarse el pelo con ella, con los ojos cerrados y tarareando de nuevo. Alex se dio la vuelta, incómodo, pero no por vergüenza, sino por algo más suave, algo que no podía nombrar. Esa noche cocinó una olla de guisado aguado. No era como el de su esposa. Había jengibre, un calor extraño que se instaló en el pecho. Comieron uno frente al otro en la mesa pequeña. Ella no dijo nada, pero sus ojos se detuvieron en el cuenco cada vez que la cuchara chocaba contra él, observando si le gustaba. Él asintió una vez. Eso fue suficiente. Pasaron los días. Ella empezó a decir pequeñas palabras. Fuego, nieve, comer. Los repitió, corrigiendo suavemente, con su voz ronca, lenta y paciente. Ella se rió una vez cuando él pronunció mal algo que ella dijo en chino, y el sonido lo sobresaltó. Era el tipo de risa que hacía que el aire fuera más ligero, como una campana que resonaba a través de la escarcha. Pero una tarde, mientras cuidaba el fuego, se quemó la mano. El grito que escapó de sus labios cortó el silencio. Alex cruzó la habitación en 2 pasos y tomó su mano antes de que ella pudiera esconderla. La piel estaba roja y temblaba. Ella apartó la mirada, mortificada, y las lágrimas amenazaban con brotar. «Quédate quieta», murmuró, mojando un paño con agua fría y envolviéndolo suavemente alrededor de su palma. Ella mantuvo sus ojos en el suelo, negándose a sostener su mirada. Cuando terminó, ella se apartó y susurró algo en voz baja,
palabras que él no pudo entender, pero que sintió como una disculpa. Él no respondió. En lugar de eso, dejó el paño doblado cerca de su silla. A la mañana siguiente, encontró el mismo paño lavado, seco y cuidadosamente doblado sobre su mesa. Una sola grulla de papel descansando en la parte superior. Esa noche no pudo dormir. La tormenta exterior había pasado. Pero el silencio en su pecho había cambiado. Se quedó mirando la pequeña grulla, recorriendo sus pliegues y preguntándose qué significaba. Cuando la miró, durmiendo junto al hogar, la luz del fuego brilló en su rostro y pensó en la palabra que ella había aprendido ese mismo día: hogar. Afuera, el mundo era blanco e interminable. Dentro de la cabina había un ligero olor a jengibre y humo. A la mañana siguiente la encontró en el patio barriendo la nieve del porche con una rama rota. Su aliento salía en pequeñas nubes. Él tomó la escoba de sus manos, sacudió la cabeza y le entregó sus guantes. Al principio parecía confundida, pero luego sonrió comprendiendo y se los puso con cuidado. Más tarde, cuando se sentaron a cenar, ella le trajo primero un cuenco y lo colocó con cuidado delante del suyo. Él observó el modo en que ella hacía las cosas. Nunca por agradecimiento, nunca por aparentar, solo por una silenciosa necesidad de hacer que la vida vuelva a ser amable. Esa tarde, el correo llegó gracias a un jinete que pasaba por allí. No hay carta de la agencia. Ni una palabra de la verdadera novia. Alex permaneció de pie junto a la ventana durante un largo rato, con el sobre sin abrir pesado en su mano. Detrás de él, Min colocó otra grulla de papel sobre la mesa, más pequeña que la primera, con sus alas fuertemente dobladas. Ella lo miró a los ojos e hizo un gesto hacia él. Luego hacia el primero que estaba a su lado. Dos grúas, ahora una al lado de la otra. Algo se apretó en su pecho. Miedo quizás o los primeros indicios de comprensión. Él se dio la vuelta antes de que ella pudiera ver el calor que subía a su rostro. Cuando cayó la noche, la encontró afuera mirando las estrellas. El viento tiró suavemente de su cabello. Él se puso a su lado sin saber qué decir. Ella lo miró y señaló el cielo, susurrando suavemente: hogar, muchos. Él siguió su mirada. Las estrellas se dispersaron como linternas sobre los campos blancos y sintió algo que no había sentido desde antes de que su mundo se rompiera. Un tranquilo sentimiento de pertenencia. Se quedaron así por un largo tiempo. La nieve suspirando bajo los pies. Las palabras aún les faltaban, pero el silencio entre ellos ya no se sentía vacío. Se sentía como algo creciendo. Cuando se giraron para entrar, un aullido distante se elevó desde el valle de abajo. El grito de un lobo transmitido a través del frío. Min se estremeció instintivamente acercándose a él. Sintió el temblor de su hombro rozando su brazo, y por un frágil segundo, ninguno de los dos se movió. Alex la miró. La luz del fuego parpadeaba en la ventana y proyectaba un tono dorado sobre su rostro. Ella lo miró a los ojos, todavía asustada, pero confiada, esperando, y fue entonces cuando él se dio cuenta de la verdad que se estaba instalando en su interior como una semilla en la tierra que se descongela. Esta mujer, que apenas podía pronunciar su nombre, ya había comenzado a cambiar el sonido de su silencio. A finales de febrero, la nieve empezó a convertirse en aguanieve y el mundo más allá del rancho de Anderson se descongeló lo suficiente como para que los chismes volvieran a circular. La noticia del error de la novia china llegó a todos los porches, a todos los mostradores de las tiendas, a todos los bancos de las iglesias antes de que el propio Alex regresara a la ciudad. La gente no tenía mucho más de qué hablar ese invierno. La línea telegráfica no funcionaba, el río estaba helado y una mujer extranjera que vivía sola con un viudo era un buen motivo de conversación para las lenguas ociosas. Alex llegó una mañana con un saco de avena atado a su silla de montar y el silencio sentado sobre sus hombros. No miró a nadie al pasar, pero la gente lo miró a él, ojos que se desviaron demasiado tarde, susurros atrapados a mitad de la respiración. Había vivido en ese valle cerca de 15 años y creía que conocía la forma del juicio. Pero ahora había algo diferente,
algo frío y curioso, como niños que tocan una varita para ver si todavía les dolía. En la tienda general, la señora Clancy estaba detrás del mostrador, con un perfume lo suficientemente fuerte como para ocultar la vara de envidia que siempre la seguía. Bueno, señor Anderson, dijo, alargando las palabras mientras medía los granos de café en una lata. Hemos oído que usted ha mostrado mucho interés por la cultura extranjera. Alex no respondió. Le entregó una lista escrita con su propia letra tosca. Sal, harina, queroseno, cerillas. Lo leyó demasiado despacio, dejando que el silencio creciera. Debe resultarte difícil, continuó. Ella no conoce nuestros caminos, nuestras palabras. Supongo que aprenderás si la mantienes con nosotros el tiempo suficiente. Él tomó los suministros, dejó las monedas y salió antes de que ella terminara de sonreír. Afuera, la calle brillaba con la nieve medio derretida y la luz del sol cortaba los tejados y las hojas plateadas. Un par de chicos dejaron de lanzar bolas de nieve para observarlo. Uno de ellos gritó, «Oye, Anderson, tu esposa come con palillos». El otro se rió hasta que la mirada de Alex lo encontró. Se quedaron en silencio. Cuando regresó a casa, le dolía la mandíbula por contener palabras que no cambiarían nada. Cuando llegó a la cabaña, Mlin estaba afuera colgando ropa húmeda en el tendedero y su aliento flotaba en el aire. Ella levantó la vista de inmediato y percibió la pesadez en su postura. ¿Malo? Ella preguntó suavemente, su inglés cada día más valiente, aunque todavía frágil. Alex hizo una pausa y luego negó con la cabeza. No es peor que el frío. Ella sonrió levemente, aunque no le creyó. Esa noche, preparó caldo de arroz con cebollas silvestres. Una ofrenda silenciosa. Se dio cuenta de que ella tampoco comía mucho. A medida que pasaban los días, la sorprendía mirando a menudo hacia el horizonte, como si esperara que algo o alguien viniera a llevársela. Una vez, incluso intentó meter su chal y unas cuantas grullas dobladas en un paquete de tela, mientras señalaba hacia el camino. La detuvo suavemente, su mano se cerró alrededor de su muñeca, firme pero amable. «No tienes ningún lugar más seguro donde ir», dijo. Ella lo miró entonces, con ojos oscuros como el agua de un arroyo. «¿Pueblo? No me gusta», murmuró ella. Él dudó. «No les gusta nada diferente». «Diferente», repitió, tocándose el pecho. «¿Malo?» «No», dijo en voz baja. «Solo más duro». Ella pensó un largo momento, luego asintió como si entendiera más que las palabras. Una semana después, el deshielo llegó repentino y sonoro. Los arroyos se abrieron bajo el sol, y el mundo goteaba como una vela derretida. Alex decidió que necesitaban provisiones del pueblo. Bisagras nuevas, azúcar, semillas. Cuando fue a enganchar la carreta, Mlin salió con el abrigo ya puesto. Él negó con la cabeza. El pueblo no vale la pena verlo. Pero ella sonrió con esa silenciosa terquedad que hacía que decir que no pareciera crueldad. «Ayuda», dijo, señalándose a sí misma. Cari, suspiró y la dejó subir. El viaje fue largo, el camino resbaladizo, la carreta crujía al hundirse en parches de barro medio congelado. Min mantuvo las manos cruzadas sobre el regazo, con los ojos abiertos mirando los campos abiertos, despertando bajo la luz del sol. Era la primera vez que salía del rancho desde la tormenta. Al llegar al pueblo, la conversación se ralentizaba allá donde iban. El herrero se detuvo a mitad de su turno. La esposa del panadero se asomó a la ventana. Un perro ladró y se quedó en silencio. Alex sintió como el aire cambiaba a su alrededor, tenue, quebradizo, pesado por las escaleras. Se detuvo en la tienda y le dijo que esperara junto a la carreta. Cuando salió, ella seguía allí, con la mirada fija en un grupo de mujeres al otro lado de la calle, susurrando tras las manos enguantadas. Su risa era aguda como un cristal roto en un plato. Min hizo una ligera reverencia a modo de saludo, considerándolo cortés. Las mujeres se dieron la vuelta. Alex cruzó la calle,
su sombra alargada y oscura sobre la nieve. «Buenas tardes, señoras», dijo. La señora Clansankey lo miró a los ojos. «Buenas tardes, Alex. ¿Te gusta llamar la atención últimamente?» Me miró, todavía esperando junto a la carreta, y luego dijo con voz serena. No sabía que la decencia fuera un espectáculo. Apretó la boca. Solo digo que la gente se da cuenta. Se preocupa. No está bien. Un viudo viviendo solo con una mujer que se ocupa de sus propios asuntos. Titubeó, ruborizándose. El sheriff Arlon Tate salió de su oficina, entonces corpulento y de movimientos lentos, con el abrigo desabrochado. «Buenos días, Anderson», gritó. «¿Todo bien por aquí?» Alex asintió una vez. Fue hasta que empezó el sermón. Tate se rascó la barba, mirando a Min. Era de Cheyenne. No, más allá. El sheriff asintió lentamente, sopesando las palabras. Bueno, la gente se calmará pronto. El invierno vuelve a la gente estúpida. Alex no sonrió. Se quitó el sombrero en señal de respeto a Mlin. Vamos. Cuando se dieron la vuelta para irse, una de las mujeres murmuró algo que sonó a pagano, y Mlin se estremeció, aunque no entendía la palabra. Alex la percibió en sus hombros. El pequeño encogimiento ante el instinto de desaparecer. El viaje a casa fue silencioso. El sol se ponía, iluminando los campos con una sombra dorada. En una curva del sendero, la carreta tocó un surco, sacudiéndose con tanta fuerza que se cayeron algunas manzanas de la cesta. Min las cogió rápidamente, pero una rodó hasta el barro. La miró fijamente, luego la recogió, la limpió con la manga y la volvió a dejar con cuidado junto a las demás. Él la observó en la luz que se desvanecía. Cómo, incluso en la humillación, encontraba dignidad en los pequeños actos. Algo en su interior se tensó y luego se suavizó. Cuando llegaron a casa, ella se quedó afuera un buen rato, observando cómo la nieve se derretía y se deslizaba por los aleros. Él se unió a ella, con el frío atravesándole el abrigo. «Te miran», dijo en voz baja, como si estuviera equivocada. «No lo estás». Ella asintió, su mirada se desvió hacia la última luz sobre las colinas. «¿Estás enfadada?» «Contigo no». Una pausa, densa y tierna, se hizo presente entre ellos. Entonces ella dijo con, «Gracias por la charla», dijo con esfuerzo. Quería decirle que no tenía nada que agradecerle. Pero las palabras se le atragantaron. En cambio, metió la mano en el bolsillo y sacó una monedita que había guardado del pueblo. Un botón de latón con forma de pájaro, algo que había encontrado en la caja de desechos de la tienda. Se lo puso en la palma de la mano. Ella lo miró, sonriendo con los ojos más que con la boca. «Pájaro», dijo. Él asintió. «Se va volando». Observó el botón un momento más, luego lo rodeó con los dedos, susurrando, «No, se queda». El viento arreció, alborotándole el pelo. Tras ellos, las ventanas de la cabaña brillaron con la luz de las farolas. Por un instante, el mundo pareció equilibrarse entre la calidez y el frío, la pertenencia y el exilio. Desde lo más profundo del valle llegó el eco de la llamada de un escritor lejano, agudo, urgente, llevado por el viento. Alex giró la cabeza hacia él, frunciendo el ceño. Min hizo lo mismo, con el ceño fruncido, percibiendo el cambio en el aire. No era la voz de un vecino, ni una voz amistosa. Alex respiró hondo, entrecerrando los ojos hacia el horizonte mientras el sonido se desvanecía en la oscuridad. Cualquier pieza que hubieran encontrado bajo ese techo acababa de ser notada por el mundo que quería romperla. La tormenta llegó sin previo aviso. Una mañana, el cielo se tornó de color plomo, y el viento traía el aguijón de un nuevo frente que llegaba desde las montañas. Alex había visto suficientes inviernos para saber lo que significaba. Hielo desprendiéndose del río, una tormenta que podría tragarse el mundo entero. Se apresuró a traer el ganado, con los hombros encorvados por el frío, mientras Min arrastraba mantas hasta las ventanas, con sus pequeñas manos rojas de frío. Al anochecer, el aire mismo pareció congelarse. La nieve se arremolinaba tan densamente que el granero se desvaneció en blanco.
Las paredes de la cabaña crujieron como si el frío tuviera dientes. Alex atrancó la puerta y colocó la última leña junto a la chimenea. Nos mantendremos a flote, dijo en voz baja, más para sí mismo que para ella. Ella lo observó con preocupación en los ojos, percibiendo la tensión en su voz, aunque no podía. Sigue las palabras. La ventisca rugió durante la noche. Las ráfagas azotaban las contraventanas. El techo se estremeció bajo el peso de Snow y el fuego silbó al abrirse paso el viento por las grietas. Min se acurrucó cerca de la chimenea, envuelta en edredones, mientras Alex se sentaba junto a la ventana con el rifle sobre las rodillas, una vieja costumbre nacida de la soledad y el miedo a lo invisible. El viento aullaba como un recuerdo. Cuando el techo empezó a gotear, ella se levantó sin dudarlo, recogiendo la gota en una olla de hojalata. Luego, otra gotera comenzó cerca de la cama. Luego otra. Alex se subió a una silla para tapar los agujeros con trapos. Su aliento se convirtió en niebla. Min estabilizó la silla en silencio, sus dedos rozando su bota para mantener el equilibrio. En ese breve contacto, algo pasó entre ellos, no palabras, sino confianza. Horas después, el fuego se atenuó. Alex salió a buscar más leña, luchando contra la tormenta a cada paso. El frío quemaba como cristal en sus pulmones. Cuando regresó, ella estaba de rodillas ante la chimenea, encendiendo cerillas con manos temblorosas, intentando reavivar la llama. Él se arrodilló junto a ella, tomando el pedernal. Sus manos se encontraron en la penumbra, ambas enrojecidas por el frío. Ella lo miró, con el cabello suelto y los ojos brillantes de cansancio. Él encendió el fuego, y la cabaña volvió a la vida con una calidez anaranjada, mientras el humo se elevaba hacia las vigas. Ella exhaló suavemente, con un alivio dibujado en su rostro. «Fuego vivo», susurró. Él sonrió débilmente, en voz baja. «Nosotros también». Cuando la tormenta alcanzó su punto álgido, la cabaña se estremeció. Una persiana se desprendió, abriéndose de golpe. La nieve irrumpió como una ola. Alex se apresuró a cerrarla, con los hombros tensos contra el viento. Min agarró una cuerda y ató el pestillo mientras él lo sujetaba. Los dos lucharon juntos contra la tormenta como marineros en un barco que se hunde. Cuando por fin lo aseguraron, se desplomaron cerca del fuego, jadeando. Durante un largo rato, no hablaron. Solo el siseo de la nieve derritiéndose llenó el silencio. Luego, débilmente desde afuera, el grito de un caballo. Alex se quedó paralizado. Se levantó lentamente, abriendo la puerta, una rendija, y el viento le arrojó un puñado de nieve a la cara. A través del amplio espacio, vio la silueta de su yegua cerca de la cerca, medio enterrada y forcejeando. Maldijo en voz baja y agarró su abrigo. Min lo agarró de la manga. «No», dijo con firmeza, negando con la cabeza. «Mata fríamente. Morirá si no lo hago». Su mirada suplicaba, pero él se liberó y se adentró en la tormenta. El frío lo golpeó como un muro. Caminó con dificultad entre montones de nieve que le llegaban a la cintura, con el aliento ardiendo y el hielo adherido a la barba. Los gritos del caballo se fueron apagando. La alcanzó, le quitó la nieve del cuello y susurró su nombre. Ella temblaba débilmente. Cortó la cuerda enredada en su pierna y la animó a ir al establo. Cada paso era una agonía. Cuando finalmente abrió la puerta y la metió dentro, tenía las manos demasiado entumecidas para sentirlas. Para cuando regresó a la cabaña a trompicones, apenas podía mantenerse en pie. Min abrió la puerta de par en par, atrayéndolo con la fuerza del pánico. Su pelaje estaba helado, rígido. Su rostro se había vuelto gris en los bordes. Ella lo arrastró hacia la chimenea, quitándole las capas de hielo. Intentó hablar, pero su mandíbula se negó. Ella apretó sus manos entre las suyas, frotando con fuerza, mientras las lágrimas se acumulaban en las comisuras de sus ojos. «Alex», susurró, con voz temblando. «Sin dormir, no mueres». Él sonrió a medias a través de la neblina, murmurando, «Todavía no». Ella lo envolvió en mantas,
Se sentó a su lado y alimentó el fuego hasta que los leños crujieron tan fuerte como disparos. Pasaron las horas. Cuando finalmente el calor regresó a sus dedos, abrió los ojos y la encontró dormitando contra su hombro. Su aliento era suave contra su cuello. La tormenta comenzó a amainar cerca del amanecer. Una luz pálida se filtraba a través de la ventana esmaltada y tocaba los bordes de la habitación. Alex se movió ligeramente, temeroso de despertarla. Su mano descansaba sobre su pecho, ligera pero firme. Observó cómo se movían sus dedos con cada respiración y un pensamiento lo asaltó. Qué extraño que un corazón congelado durante mucho tiempo pudiera comenzar a descongelarse con un peso tan pequeño. Cuando ella se despertó, él fingió dormir. Ella se apartó con cuidado, se puso de pie y atendió el fuego. Entonces se volvió hacia él, pensando que todavía estaba perdido en los sueños, y susurró algo suave en su idioma. Las palabras eran extranjeras, pero el tono era inconfundible, tierno, incierto, como una oración. Más tarde ese día, trabajaron codo a codo para limpiar la nieve del techo. Ella se rió cuando él se resbaló, el sonido fue rápido y brillante. Él le arrojó un puñado de nieve. Por un momento, ella pareció sobresaltada, luego le devolvió el golpe. Le dio en el hombro y él también se rió. Un sonido áspero y oxidado que los sorprendió a ambos. Al anochecer la tormenta había desaparecido. El mundo exterior brillaba blanco y nuevo. Encendió una pequeña fogata en el patio para quemar la madera rota del cobertizo. Ella estaba de pie junto a él, envuelta en su abrigo, su cabello captando la luz dorada. Se encontró diciendo en voz baja, «Me salvaste la vida hoy». Ella negó con la cabeza. «Tú salvas al caballo, yo te salvo a ti». «Mismo». Él la miró sonriendo débilmente. «Mismo». Permanecieron juntos hasta que el fuego se apagó. Cuando ella se giró para entrar, él la detuvo con una suave mano en su manga. «Mayín», dijo suavemente. Ella miró hacia arriba, sus ojos brillaban bajo el cielo que se desvanecía. «Gracias». Ella inclinó la cabeza, luego le tocó el pecho justo encima del corazón y dijo, «A casa». La palabra quedó suspendida en el aire, frágil y hermosa. Tragó saliva con dificultad, incapaz de responder. Esa noche, cuando se sentaron a la mesa a comer guisado, la cabaña parecía más cálida que nunca. Afuera, los carámbanos goteaban desde el techo y cada uno dejaba caer una pequeña nota en el silencio. La miró desde el otro lado de la mesa y pensó, no por primera vez, que la habían enviado por error y que tal vez los errores eran la forma en que se disfrazaba la misericordia. Antes de acostarse, salió a mirar las estrellas. El frío le mordía la cara, pero el aire estaba limpio. Podía ver huellas en la nieve, huellas de cascos que conducían desde la cresta hacia su tierra. Recién llegado, giró la cabeza y escuchó. A lo lejos, un sonido resonó en el tranquilo valle, un silbido bajo, luego el crujido del cuero de la silla de montar. Alguien allá afuera se movía lentamente. Observando, Alex sintió que un pedazo de la tormenta se drenaba de su pecho, reemplazado por la vieja y familiar tensión que vivía bajo sus costillas. Miró hacia la cálida ventana donde Min se movía, su sombra cruzando la luz. El hielo se había roto dentro de la cabina dentro de su corazón, y algo allá afuera lo había notado. Cuando finalmente llegó la primavera, no se anunció con sol. Se filtraba a través del goteo de los aleros derretidos, el lento derrumbamiento de los bancos de nieve y el olor del suelo descongelado. Una mañana, Alex Anderson estaba en su porche, escuchando el sonido del agua corriendo bajo el hielo incrustado, y sintió el silencioso dolor del cambio. La tormenta había pasado, pero algo en él no se había calmado desde la noche en que vio aquellas huellas en la cresta. No se lo había dicho a Min. Se asustaba demasiado fácilmente por sombras que no eran suyas. En lugar de eso, mantuvo su rifle junto a la puerta y sus pensamientos para sí, mirando el horizonte, como un hombre observa un sueño del que tiene miedo de despertar. Cada día se hacía más suave.
Las colinas comenzaron a respirar nuevamente. Hierba marrón que se ve debajo del blanco. Min pasaba las mañanas cerca del arroyo, lavando ropa de cama y tarareando suavemente para sí misma. Ahora había aprendido más inglés, palabras sencillas y pequeñas, pero todavía las pronunciaba como si fueran prestadas. Una vez la sorprendió susurrándole al cielo en su idioma, con los ojos cerrados y las palmas abiertas hacia la luz del sol. Esa tarde llegó el cartero. Alex salió a recibirlo mientras el perro ladraba desde el granero. El hombre entregó un sobre cuyo sello estaba marcado con el escudo de la agencia. El documento parecía oficial y cargado de firmeza. Alex sabía antes de abrirlo lo que significaba. Lo leyó en el porche mientras Min colgaba la ropa cerca. Las sábanas húmedas crujían como velas al viento. La carta era breve. Lamentamos informarle que la señorita Abigail Turner falleció en un accidente ferroviario en las afueras de St. Perdido. La garganta de Alex se secó. Debajo de la tinta, vio cómo se desenrollaba la verdad. Mlin no le había sido enviado en absoluto. Ella había sido un error llevado por el destino, un fantasma en el lugar de otra mujer. Dobló la carta con cuidado y la guardó en el bolsillo de su abrigo. Cuando Min lo miró, forzó una leve sonrisa. Solo noticias de la ciudad, dijo. Pero esa tarde, el sheriff Farland Tate subió al sendero. Su caballo estaba cubierto de barro y su rostro demacrado. Alex lo recibió junto a la valla, con las manos apoyadas en el riel superior. ¿Has tenido noticias de la agencia? Ted preguntó. ¿Hice? El sheriff asintió sombríamente. Entonces sabes que ella no debería estar aquí. La noticia vino de Cheyenne. La oficina de inmigración quiere que la entreguen. Dicen que ella llegó en una línea de carga con papeles falsos. El estómago de Alex se tensó. ¿Quieres decir que la encerrarán? Solo hasta que lo solucionen. Se rió suavemente y amargamente. ¿Alguna vez lo viste arreglar algo, Aaron? El sheriff miró hacia otro lado. No hagas esto difícil, Ellie. Ya tienes suficiente gente hablando. Déjame hacer mi trabajo. Alex no dijo nada. Tate dudó y luego añadió en voz baja. Te doy hasta mañana. Cabalgó cresta abajo y el sonido de los cascos se desvaneció en el anochecer. En el interior la lámpara ardía lentamente. Min estaba cosiendo junto al hogar, con el cabello suelto sobre un hombro. Ella levantó la vista cuando él entró, sintiendo que algo andaba mal. Sheriff, dijo suavemente. Problema. Quiso mentir para protegerla con el silencio, pero ya no pudo. Él se sentó frente a ella y la luz del fuego parpadeaba entre ellos. ¿Saben? Dijo, sobre la carta. ¿Acerca de ti? Sus manos se congelaron sobre la tela. ¿Me llevan? Él asintió lentamente. Vendrán mañana. Ella se quedó mirando el fuego durante un largo rato, con el rostro ilegible. Entonces ella dijo, en un susurro apenas profundo, ¿me envías? La pregunta fue más profunda de lo que debería. Él miró hacia otro lado. No me escucharán si no lo hago. El silencio cayó pesado como la nieve. Luego se levantó en silencio y se acercó a la ventana, mirando las colinas pálidas bajo la luz de la luna. Cuando volvió a hablar, su voz tembló. Corro demasiado tiempo. Corre siempre. No más. Alex se quedó cruzando la habitación. No tendrás que correr. Ella volvió los ojos brillantes. ¿Por qué ayudarme? Tragaste saliva con fuerza. Porque prefiero pelear contra el mundo antes que verlo destruirte. Algo cambió. Entonces algo crudo y sin palabras. Ella se acercó más, extendió la mano y le tocó la mejilla. El calor de su mano fue suficiente para robar el ruido en su pecho. Se quedaron así mientras el fuego crepitaba, ambos sabiendo que la mañana llegaría demasiado pronto. Antes del amanecer, un ruido los despertó. El débil ruido de los cascos más allá de la cresta. Alex agarró su rifle y miró a través de la ventana cubierta de escarcha. Las linternas se movían entre los árboles. El sheriff había llegado temprano o alguien más lo había hecho. Se volvió hacia Min, quédate aquí.
Ella negó con la cabeza ferozmente. No, por favor, dijo con la voz entrecortada. Permanecer. Pero ella lo siguió mientras él salía, envolviéndose el abrigo alrededor de los hombros. El aire les mordía el rostro y la nieve era suave bajo sus botas. Dos jinetes se emergieron a través de la niebla. Tate y otro hombre con una chaqueta del gobierno. El agente de la ley levantó la mano. Ellie, llamó. No hagas esto. Ella no se va a ir, dijo Alex. El agente azuzó a su caballo para que avanzara. Esa mujer está aquí ilegalmente. Abrigarla es un crimen. Alex levantó el rifle, no para apuntar, sino para recordarles lo que un hombre puede proteger cuando no tiene nada que perder. Lo llamas un crimen, dijo. Yo lo llamo misericordia. Durante un largo instante, el valle contuvo la respiración. Entonces el sheriff exhaló y se bajó el sombrero. Dios te ayude, Anderson, murmuró. Siempre fuiste un tonto por causas perdidas. Dio la vuelta a su caballo y se alejó. El agente se demoró un segundo más y luego siguió, maldiciendo al viento. Alex se quedó quieto hasta que se desvaneció el último eco. El mundo a su alrededor volvió a quedar en silencio. No hay viento, no hay amenaza, solo el lento pensamiento goteando desde los aleros. Cuando bajó el rifle, Min estaba a su lado, con los ojos abiertos por la incredulidad. Él la miró y la opresión en su pecho se transformó en algo feroz y tierno a la vez. Se acabó, dijo en voz baja. Ella negó con la cabeza. No, empieza. Él frunció el ceño, sin comprender, hasta que ella tomó su mano y la presionó contra su corazón. Comenzar, repitió, sonriendo entre lágrimas. La palabra lo golpeó más fuerte que cualquier bala. En el interior, el fuego se estaba apagando. Añadió un tronco y el calor volvió a florecer. Min se arrodilló a su lado y encendió una pequeña vela con la llama. Lo llevó a la mesa y lo colocó al lado de la grulla de papel que había hecho, ahora 3 en una ordenada fila. Él se unió a ella y observó sus sombras bailar juntas en la pared. ¿Qué quieren decir?, preguntó suavemente. Ella dudó, buscando las palabras. Primero, solo. En segundo lugar, seguro. En tercer lugar, lo miró con voz temblorosa, pero segura. Hogar. Él extendió la mano por encima de la mesa y tomó la de ella entre sus manos ásperas. Afuera, el mundo se estaba descongelando y el hielo cediendo ante la tierra. Un pájaro cantó desde los pinos, el primer sonido de la primavera. Ella se giró hacia él, con los ojos brillantes y los labios entreabiertos por el asombro. Observó su rostro iluminado por la luz de la mañana y sintió la extraña pieza de un hombre que finalmente había llegado a donde debía estar. Y mientras la luz del sol entraba por la ventana, atrapando las alas de aquellas grullas de papel, Alex Anderson susurró lo que había esperado durante mucho tiempo en su pecho. Nunca fuiste la mujer equivocada. Las palabras quedaron suspendidas en el aire, tiernas como la hierba nueva, mientras la nieve daba su último suspiro y se derretía en el suelo. Gracias por acompañarnos en esta historia. Una historia de silencio, nieve y el tipo de amor que no necesita palabras. Antes de irte, dime algo. ¿Desde qué parte del mundo estás mirando esta noche? ¿Estás en un lugar frío como el Wyoming de Alex? ¿O un lugar cálido donde la nieve es solo un sueño? Me encantaría saber cómo se sienten historias como esta en tu parte del mundo. Si esta historia te conmovió, si sentiste la quietud de esa cabaña o el deshielo de un corazón que aprende a confiar nuevamente, déjame saber en los comentarios a continuación. Tus palabras mantienen vivas estas viejas historias de la frontera. Ahora, haz clic en el video en tu pantalla para escuchar una historia aún más poderosa que esta. Una historia que derretirá tu corazón y te hará creer nuevamente en las segundas oportunidades. Nos vemos allí, compañero.